ayuda. No sé si la he pedido y no sé tampoco si me la han dado. Supongo que para resolver una situación hace falta el pleno conocimiento que necesitas tener de ella. Cosas que ni yo tengo, ni yo mismo, siendo yo mismo, sé tanto sobre mí. Y otras personas me pueden compartir sus visiones, formas específicas en las que en una situación concreta pudieron resolver de la forma en la que querían. Experiencias, simplemente. Y yo no sé si ese tipo de visiones me servirían en mi mundo, porque creo vivir de otra forma, creo vivir de una forma un poco distinta, porque no me entiendo bien con las palabras de otras personas, mas sin embargo siento que todos lo hacen bien, menos yo. Supongo que es solo un sesgo, supongo que solo yo malinterpretando todas las situaciones verbales, porque, bueno, entre ser especial y entre que nunca he hablado, me he sido una persona, me he hecho de mí una persona que hable demasiado con los demás, porque también hablo demasiado conmigo y hablo de una forma muy particular, porque yo sé cómo me entiendo, porque yo sé qué decir para que mi cerebro identifique las palabras o las ideas sin siquiera decirlo de la forma correcta. Sé que me puedo entender porque hay palabras o sensaciones que recuerdo y a través de ese recuerdo puedo generar toda la situación. Pero las demás personas no tienen ese recuerdo. No tienen ese recuerdo de mis experiencias, no tienen ese recuerdo de mis palabras, no tienen ese recuerdo de todas las cosas que yo ya he vivido y las formas en las que lo he hecho y cómo se ha sentido. Y entonces las personas no pueden intuir lo que estoy intentando decir. Me obliga a comunicarme bien. Comunicarme bien es algo complicado, en parte por mí y en parte por lo que en general significa comunicarte bien. El lenguaje, como con todo, no expresa completamente no expresa completamente lo que estás sintiendo. Lo perfecto para que otra persona entendiera cómo te sientes o lo que quieres expresar, lo que estás pensando, sería de alguna forma hacer que empatice completamente contigo. Empatizar de la forma literal, no de una forma en la que intentas adivinar qué está sintiendo el otro a través de experiencias tuyas y que sea un ejercicio mental, sino literalmente sentir lo que está sintiendo el otro. Esa sería la mejor forma para que alguien más pudiera entenderte. Pero el lenguaje no te ofrece eso, las palabras no te ofrecen eso, el lenguaje corporal tampoco, las acciones tampoco y muy pocas veces cierto arte es el que suele dar en un punto más concreto, pero hablar a través de arte es demasiado cansado y no a todos les gusta el mismo tipo de arte. Aunque por supuesto las palabras nos ofrecen más allá, más cosas de las que te ofrecería una completa empatía o entendimiento de la otra persona. Un completo entendimiento no te haría pensar otra cosa que no fuera lo que el otro está sintiendo y no te dejaría interpretarlo de otra forma. Pero las palabras, al poder estar libres a la interpretación, pueden significar varias cosas y se pueden tomar de varias formas. Puedes tomar varios mensajes y de cierta forma puedes tomar varios enfoques de la misma persona que te está diciendo algo. Puedes obtener otro enfoque que ella ni siquiera imaginó porque tal vez ella no interpretaba las palabras que te estaba diciendo de la misma forma en la que tú lo hiciste. Es interesante, pero es complicado. Yo no sé cómo conseguir esta comunicación exitosa con otras personas porque en primer lugar creo que estoy perdiendo el hábito del ejercicio mental. No he sentido que me haya esforzado demasiado y bueno, eso es mi culpa. Mi culpa y solo mi culpa. Podría decir que tal vez es la culpa de mi entorno o que es la culpa de todas esas cosas que ya hice y que no resultaron efecto, pero al final, en última instancia, yo tuve que haber elegido bien qué situaciones eran favorables y cuáles no. Últimamente, en el ámbito académico, no he encontrado más que decepciones. Decepciones de no aprender lo suficiente o decepciones de simplemente sentir que no vale la pena. No aprender lo suficiente porque sé que a veces puedo, pero muchas veces no quiero.
La gran mayoría de las veces no quiero. Simplemente no quiero estar sentado y ver el pizarrón, escribir y escribir y escribir para aprenderme demasiadas cosas que no estoy entendiendo, pero al menos puedo repetir. Y siento que es algo muy parecido con la comunicación, con el lenguaje. Puedes repetir muchas palabras, puedes decir muchas ideas, pero en realidad no estás sintiendo la idea, o ni siquiera tú sabes cuál es la idea detrás de eso. No entiendes exactamente qué es lo que estás intentando transmitir, pero el lenguaje, por su imprecisión, te permite hacer que puedas colateralmente comunicar algo, aunque tú no sepas que estás comunicando. Eso mismo me pasó con las historias. Me di cuenta de que cuando escribía mejor era cuando era un poco más chico. Entre los 5 y 8 años me gustaba demasiado escribir. Era muy bonito, era liberador. Pero de lo que me di cuenta es de que sentía que era mejor, más allá de esa romantización de la infancia que uno suele tener solamente por estar viviendo el momento presente. Y por consecuencia, hacer malo cualquier momento pasado o hacer muy bueno cualquier momento pasado. Más allá de eso, era el hecho de que creo que entendía menos sobre ciertas emociones. Creo que entendía menos sobre ciertas situaciones y ciertos dolores, y por eso mismo escribía situaciones que me eran más cercanas a mí, que me eran más cercanas, pero igual había muchas cosas que no podía evitar. En una historia no puedes evitar sensaciones como o sentimientos o ideas como el amor, como la hermandad, como, como el miedo, la valentía, el suspenso, la ansiedad, la tristeza. Todas esas cosas eran cosas que esencialmente no había sentido realmente, solamente eran ideas de otras personas que me habían contado o de ver a otras personas experimentándola, pero yo nunca había sentido nada muy parecido. Había sentido dolor y el dolor me dio calma de alguna forma y me moldeé a esa situación. En todas estas tristezas y angustias que estaba intentando replicar sin siquiera haber sentido, me di cuenta de que lo hacía mejor solamente porque intentaba sugestionarme para sentirlo. Intentaba hacerme a la emoción incluso si no lo hubiera sentido, incluso sin saber cómo se sentía. Intentaba sentirla en ese momento. Sentirla teniendo como guía las experiencias de otros y la forma en la que veía que sentían los otros. De esta forma escribía un poco mejor. Escribía un poco mejor porque sobre todo estaba la estructura del texto. Estaba la estructura de todo lo que iba a hacer y la idea. Pero el sentimiento no estaba. No estaba la idea, perdón. Estaba el lenguaje, el que era el que estaba principalmente. Porque la idea no la tenía. El sentimiento no estaba. La idea no estaba. La idea del dolor, la idea de la ansiedad, de la depresión, del amor, de todas esas cosas que no había sentido realmente, no estaban conmigo, precisamente porque no las había sentido. Sin embargo, el lenguaje estaba ahí. El lenguaje, que era lo que yo sí había escrito, que era lo que yo ya había hecho, que era lo único que podía cambiar y combinar porque era lo que yo sabía manejar, era lo que sí estaba. Y entonces la estructura se volvió muy buena y a través de replicar sentimientos ajenos pude hacer una idea colateral a través de mi lenguaje y a través de mis palabras. Verbalmente era algo muy bello, era algo muy interesante y era algo que parecía tener un sentido, pero no le estaba dando, pero la estructura le estaba dando el sentido. No mis ideas, no mi forma de hacerlo, sino la estructura. Y a través de esa empatía extraña en la que intentaba replicar sentimientos ajenos, pude escribir algo que parecía que tenía mi esencia o que tenía experiencias de alguien, pero en realidad era un trabajo en equipo. Yo poniendo la estructura y otra persona poniendo la idea. Pero ahora ya tengo las dos. Y creo que eventualmente me agobié de tener las dos. Me cansé
Me cansé en todo. Un tiempo, un tiempo pude aprovecharlo. Lenguaje y sentimiento. La comunicación perfecta. O una forma muy estricta y excelente para hacer arte. Era perfecto. Lo tenía, pero no quise tenerlo. No quería aprovecharlo. No sé bien por qué. Quería más experiencias, pero en realidad no las estaba buscando. Creo que solo quería salir. O me quería morir. Nunca he creído que haya sido una persona suicida, o una persona mala, o una persona indecente. Nunca he creído que haya sido nada de eso. No lo creo hasta la fecha. Pero, sin embargo, no parece que intente hacer otra cosa. No intento progresar. Quiero emociones, pero tal vez no las busco. Simplemente soy muy holgazán, tal vez. Soy muy apático. Y sin embargo hay personas que han llegado a quererme. Es difícil entender cómo si tú no te quieres realmente, las personas pueden hacer lo mismo. Pero me he dado cuenta de que yo también he querido y he hecho mucho por otras personas sin saber si siquiera haría lo mismo por mí. Supongo que no se trata de eso, ¿no? Porque creo que el amor también es una necesidad. O que el amor es algo parecido a una necesidad. Bueno,